Gràcies a tots els integrants de la segona taula. Gràcies, secretària. A continuació, donem pas mitjançant connexió telemàtica a la gerent de Plena Inclusió Balears i FOCUA, Sònia Castro i Morell, que ens explicarà la seva experiència en la matèria a les Illes Balears. La Sònia és llicenciada en Dret per la Universitat de Navarra, gerent de Plena Inclusió Illes Balears i de FOCUA, Associació Patronal de les Entitats No Lucratives d'Atenció a Persones amb Discapacitat, i també és presidenta del tercer sector de les Illes Balears. Buen día a tothom, buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en estas jornadas. Lamento muchísimo no haber podido desplazarme hasta ahí, porque además siempre es un placer ir a Cataluña, me encanta, pero a veces las cosas no salen como uno quisiera. Se me va a hacer rarísimo hacer esta exposición porque al final no tengo feedback del público y tengo miedo de soltaros un rollo y aburrir al personal, espero que no. Me sorprendió cuando nos dijeron que compartiéramos la experiencia de Illes Balears, porque al final, queráis que no, pues para nosotros Cataluña siempre ha sido un referente. Pero bueno, os contamos aquí cómo va y si podéis sacar algo bueno de ello, pues mejor. A ver, nosotros sí que fuimos la primera comunidad autónoma en regular todo el tema de la acción concertada de los servicios sociales. De hecho, nuestro primer decreto de acción concertada es del año 2015 y el segundo ya de nueva generación, que con el prueba y error vas mirando cosas, es del 2017. Y desde 2017 tenemos implementados los conciertos en Illes Balears. O sea que ya son 6 años de experiencia, si no cuento mal, sí, 6. Y la verdad es que la experiencia es muy satisfactoria para todas las partes implicadas. En primer lugar, por supuesto, para las personas usuarias. Esto es el primero, porque de hecho la reivindicación que nosotros hicimos tenía que ver con poner a la persona en el centro y olvidarnos de otras cuestiones. Lo importante era las personas que tengan el derecho a decidir quién, cómo y dónde van a ser atendidos o van a recibir los apoyos. En segundo lugar, obviamente, también para las entidades. Especialmente las entidades del tercer sector social, porque les da una estabilidad y unas posibilidades de planificación a largo plazo y muy interesantes. Ni que decir tiene que para los profesionales de las entidades, el saber que hay una estabilidad en su puesto de trabajo, que hay una continuidad, que tienen una posibilidad de desarrollar una carrera profesional, cosa que muchísimas veces con las licitaciones contractuales no es posible, por mucho que se hable de subrogación. No funciona igual. También era muy interesante, pero también están muy satisfechas las administraciones públicas de aquí. Luego os enseñaré por qué, porque se ha simplificado el proceso. Es por un lado un sistema mucho más garantista, con lo cual ellos se quedan más protegidos, pero es que además les ha descargado la carga burocrática. A día de hoy, un poco, ¿cómo estamos? Plano general. Pues depende de los colectivos. Es decir, en el colectivo de atención de personas con discapacidad, el 100% de los servicios están concertados. En el colectivo de menores, el 50%, y ahora todo tiene una razón de ser. Cuando os explique cómo funciona nuestro sistema, os explicaré por qué. Y en cambio, en el sistema de Gent Gran también hay conciertos, tanto para mercantiles como para entidades no lucrativas, porque es un sector en el que desde el principio había mucha presencia empresarial. Esto ha quitado la conflictividad y tanto las mercantiles como las entidades sociales están súper contentas y las personas usuarias todavía más. Y por lo que se refiere al sector de exclusión, es el que todavía està més endarrerit, faltan una serie de trámites, pero esperamos que 2024-2025 puedan ya sumarse al barco de los conciertos. ¿Vale? He preparado una presentación de PowerPoint, no os preocupéis, intentaré no daros mucho la tabarra para explicar un poquito cómo funciona. Antes de ponerla, también tengo que explicar una cuestión, y es la distribución competencial en materia de servicios sociales que tenemos en Baleares, que a lo mejor no tiene nada que ver con la que tenéis en Cataluña. En Baleares tenemos, como sabéis, el Govern de les Illes, que es el que lleva los servicios suprainsulares, y algunas competencias en salud mental se lleva desde el Govern, atenció primerenca i promoció d'autonomia de nens de 6 a 11 anys
también se lleva desde Govern, y algunas cosas de gent gran de dependencia, no todas. Luego están los consejos insulares, que tienen la consideración de entidades locales, pero ya sabéis que en realidad son más administración intermedia. Los consejos insulares tienen competencias exclusivas en materia de discapacidad. En gent gran las tienen compartidas, pero tienen gran cosa de atención a dependencia, competencias exclusivas en materia de menores, y en exclusión las están desarrollando. Y los ayuntamientos propiamente dichos, u otro tipo de corporaciones locales tipo mancomunitats, etcétera, tienen competencias de gestión, no de regulación, de algunos servicios. Algunos servicios de dependencia son los que llevan principalmente todos los servicios comunitarios, tanto básicos como específicos, y algunos servicios o programas en materia de exclusión social. ¿Vale? En cuanto a la implantación de lo que os hablaba, antes os he hablado de implantación por colectivos, pero sí que es muy divergente la implantación en cuanto a administraciones. Govern, lo mismo, todos los servicios sociales están concertados, no solamente los servicios sociales. En Baleares hemos empezado este año, con el concierto laboral, de itinerarios de inserción laboral también, que lo lleva la Conselleria de Treball. A nivel de consejos insulares, todos tienen ya conciertos, acción concertada. Sin embargo, corporaciones locales, es decir, ayuntamientos y mancomunidades, todavía no se han sumado a la rueda del carro de los conciertos sociales. Hay varias explicaciones. Una de ellas tiene que ver con que les faltan una serie de requisitos para poder tirar por adelante, luego lo explicaré mejor, pero por otro lado también tiene que ver con un factor tan determinante como es el factor humano. Es decir, todavía en un ayuntamiento grande como es el de Palma, que es el más grande de todas las islas, ahí sí que tienen un montón de personal que puede estar más al tanto. De todas maneras, de momento en el Ayuntamiento de Palma han optado más por los convenios singulares, que es otra figura que tenemos regulada nosotros, que permiten de tú a tú hacer un convenio con una entidad social para determinadas prestaciones de servicios todavía no implantados en cartera. Y han ido por ahí, pero por ejemplo todavía no tienen elaborada al 100% la cartera de servicios sociales del ayuntamiento, que es uno de los factores. Pero en los municipios más pequeños, ya nos cuento, aquí tenemos municipios muy muy pequeñitos, es que realmente los interventores y secretarios de ayuntamiento son como las navajas suizas de la administración pública, tienen que hacer de todo, sirven para todo, entonces llegan hasta donde llegan, y hay que también tener en cuenta este factor humano, que yo creo que esto, que con el tiempo, con planes de formación específicos, con apoyos por parte de Consells y de Govern, se lograrà implantar. Bueno, se he puesto esto, ¿no? Evidentemente, ya dels contractes, para nosotros era importante tener en cuenta este factor, que muchas veces se ha asociado, se nos ha hecho creer que la única manera de externalizar los servicios sociales por parte de la administración pública era mediante contratos, y nada más lejos de la realidad. Me imagino que a lo largo de las jornadas ya os deben haber explicado, ¿no?, que los servicios a las personas pueden ir por otras vías más allá de los contratos. De hecho, la normativa europea, las directivas de 2014, tanto la 23 como la 24, de concesiones y de contratos, ya lo dejan súper claro. Cuando hablamos de servicios económicos de interés general, se puede hacer vía régimen de licencia de autorización, cheque servicio, es decir, muchos sistemas en los cuales, mientras se respeten los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia, no son de aplicación los restantes artículos de las directivas. Y luego están los servicios no económicos de interés general, en los cuales se puede hacer acción concertada solo para entidades sin ánimo de lucro, se puede hacer adjudicación directa a una entidad no lucrativa, y permite excepciones a la libre concurrencia y adjudicación sin concurrencia competitiva. De hecho, los servicios no económicos de interés general, según el protocolo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluso están fuera de los tratados de la Unión. Bueno, y ahora os explico un poquito el modelo de concierto social de Illes Balears a grandes rasgos. ¿Y por qué hablo del de Illes Balears? Porque hay tantos modelos de conciertos sociales como comunidades autónomas lo tienen implantado. En la mayoría de comunidades autónomas han tirado más de la disposición adicional 49ª de la Ley de Contratos del Sector Público para desarrollar los conciertos, y a veces lo que están haciendo son más pseudocontratos que un sistema de provisión realmente diferenciado de la contratación pública, y de hecho en este sentido puede que en un futuro se tenga que hacer un replanteamiento
Y en cambio, en Illes Balears, desde el principio tiramos por el artículo 11.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, otros negocios jurídicos excluidos del ámbito de aplicación de la ley, y tenía que ver, lo contactábamos con el 114, la disposición 115 de la Directiva de Contratos, ¿no? Es decir, el régimen de licencia-autorización. Por tanto, el concierto social de Illes Balears ni es un contrato, ni es una subvención, ni es un convenio. La estructura básica, filosófica que sigue es el del régimen de licencia de autorización. No se hace selección en concurrencia competitiva. Sin embargo, sí que se respeta la publicidad, la transparencia y la libre concurrencia, porque ya sabemos que libre concurrencia y concurrencia competitiva no son sinónimos. Salvo en el caso de los servicios que en Baleares, hay una serie de servicios que se han determinado que son no económicos de interés general, es decir, que son aquellos que solo pueden ser prestados directamente por administración pública o bien por entidades del tercer sector de acción social, en cuyo caso los conciertos se cierran a esta tipología de entidades. Todos pueden operar, mercantiles y entidades no lucrativas, salvo en el caso que os mencionaba. Se aplica, se aplica el mismo precio y el mismo pliego técnico para todos. Y lo importante aquí es que la persona es quien elige dónde y cómo será atendido, ¿vale? Precisamente por lo que os hablaba, del régimen de licencia de autorización. Siempre, obviamente, que cumpla el requisito de idoneidad para el tipo de servicio. Es decir, no es que estemos diciendo que viene una persona con una discapacidad intelectual cuyo perfil es más de servicio ocupacional y dice, me quiero ir a un centro de día y se va a un centro de día. No es esto. Pero una vez que se declara que su servicio más idóneo es el ocupacional, ahí ya puede escoger a qué entidad proveedora del ocupacional va para ser atendida. La única excepción la tenemos aquí con los menores tutelados, porque desde el momento en que la administración pública es la que sustituye su capacidad jurídica de obrar, ahí se utilizan otros criterios, pero es el único caso. En el resto siempre escoge la persona y de hecho por eso empezamos a reivindicar. Al final estamos hablando de derechos personalísimos, fundamentales, como son la vivienda, los apoyos sociales, el derecho al trabajo, la salud. Y lo lógico es que la persona pueda decidir sobre su propia vida. De hecho, la Convención de la ONU de 2006 de personas con discapacidad deja claramente como un derecho inalienable de las personas con discapacidad elegir sobre su propia vida y tomar decisiones sobre su propia vida. Esto en un sistema en el cual se juegue todo a una carta, difícilmente le das capacidad de elección a la persona usuaria. Y teniendo siempre en cuenta esto, que lo importante eran las personas, y no solamente las personas con discapacidad, que a lo mejor algunos pensamos que nos pilla más lejos. Todos, antes o después, podemos estar en situación de vulnerabilidad. Pensemos si preferimos que nos digan dónde tenemos que ser y punto en boca, o si preferimos ser actores de nuestra propia vida. Bueno, entonces, el sistema, ¿cómo funciona? Previo a la convocatoria, obviamente tienes que tener competencias en materia de servicios sociales y tener el servicio o la prestación en la cartera de servicios sociales. Ahí, por ejemplo, viene ya el problema con los ayuntamientos. No les ha dado la vida todavía para tener sus propias carteras de servicios sociales aprobadas y eso es uno de los obstáculos. Algunos de ellos sí que están tirando de la cartera de su consejo insular respectivo, ¿vale? Que también lo pueden hacer, pero este era el primero. Y el segundo, tener aprobada la previsión anual de las prestaciones o servicios que van a concertar, con tasación del coste, informe de falta de medios propios, informe sobre idoneidad para recurrir a la acción concertada. Y bueno, en el caso nuestro es muy específico de Baleares, cuando son servicios, o sea, como nuestra ley del tercer sector dice que en Baleares mayoritariamente los servicios son no económicos de interés general, cuando se quiera sacar una concertación en la que puedan concurrir también mercantiles, porque se trate de servicios económicos de interés general, se tiene que justificar, ¿vale? Hasta ahí tampoco hay mucha diferencia, me imagino, con vuestros expedientes de preparación de contratos. La diferencia viene en el siguiente, en el previo a la convocatoria. Por imperativo de la ley, para contratar y concertar, los servicios tienen que estar autorizados y acreditados, ¿vale? Ahí es donde vienen también algunos problemas. ¿Por qué? Las competencias para regular la autorización y la acreditación y para la inspección y seguimiento son de los consells insulares, ¿vale?
Ya están reguladas, pues como os he dicho, en discapacidad. La mitad de los servicios de menores tienen regulación propia, todo lo que es residencial, falta la atención diurna, pero todavía no se ha desarrollado, por ejemplo, un reglamento de exclusión. En Gengran también hay normativa de autorización y acreditación y en dependencia. Esto es lo que impide a las corporaciones locales, que sí que podrían hacer conciertos en materia de exclusión social, que todavía no se hayan podido subir al carro, porque hasta que no haya servicios autorizados no se puede hacer. Siempre que haya al menos una autorización, aunque no haya acreditación, se podría hacer un concierto excepcional por un año porque está regulado en nuestra normativa. Pero si ni siquiera tienes autorización, es que no puedes hacer nada. En todo caso, puedes buscar otras alternativas, como pueden ser los convenios singulares, que por ejemplo es de lo que está tirando el Ayuntamiento de Palma. Y además de esto, obviamente, tienes que tener regulado el proceso de acceso de la persona usuaria a la plaza o sesión pública y el sistema de lista de espera. Y esto es lo más importante. ¿Cómo funcionamos aquí? Cuando a una persona se le asigna una plaza, a la entidad que ha escogido, obviamente sabe que si no está contenta puede cambiar. Y si la cambia de entidad, siempre que hay un proceso puente, a lo mejor de un interín de un mes hasta que se cambia al otro, que hay disponibilidad de plazas. Pero cuando pide una plaza y de momento no hay fondos suficientes para darle atención, con lo cual tiene que ir a lista de espera, en el momento en que la persona solicita la plaza, se le enseña un mapa con todas las entidades prestadoras de los servicios, especificando qué tipos de servicios son, el colectivo específico al que van dirigidos y además las zonas de implantación. Ya no solamente por el tema lógico de que una persona de Mallorca no querrá ser atendida en Menorca, pero es que incluso si va al Consell de Mallorca a pedir una plaza, pues no es lo mismo si eres de Manacor, poder ser atendido en Manacor, que tenerte que venir hasta Palma. Ya sé que a vosotros a lo mejor esto ahora os parece un poco absurdo, porque hay 50 kilómetros entre Palma y Manacor, pero esto para nuestra perspectiva insular es como irse a Mordor, es lejísimos. Y entonces no tenemos el mismo concepto de espacio y distancia que podáis tener en la península. Por eso es muy importante también la proximidad y se les especifica. Entonces ahí ya marcan, y esto es muy importante a la hora de la adjudicación, como os explicaré. O sea, desde un primer momento, en cuanto se le declara idóneo por parte de la administración a la persona para recurrir para acceder a un recurso social, ya escoge no solamente el tipo de recurso, porque también se les deja escoger siempre que cumplan los requisitos de la normativa, sino que también escoge dónde, en qué entidad quiere ser atendido. Previa a la convocatoria, obviamente, tienen que estar los pliegos técnicos redactados de todas las condiciones de cómo se va a prestar el servicio y los módulos económicos aprobados con un estudio de costes. La revisión de los pliegos y los módulos en nuestra normativa se ha previsto que permita gran flexibilidad y pueden ser objeto de revisión anualmente, ¿no? Permite la constante innovación y mejora. Las necesidades sociales son súper cambiantes. Las entidades de atención directa se dan cuenta que las personas, la sociedad cambia mucho. Por ejemplo, nada más fácil de ver cómo tenemos la sociedad ahora y cómo la teníamos pre-pandemia, cómo han cambiado muchas necesidades y muchas cosas que solicitan las personas. Entonces, tenemos que tener también la posibilidad de cambiar las prestaciones o la manera de atender en los pliegos técnicos. Esto es lo que permite la innovación constante y evitar el inmovilismo. Se convoca el concierto social, se publica en nuestro caso en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, ¿no? Y la resolución se pone lo típico, el órgano de instructo, tipo de servicio, plazo de presentación, los documentos que tienen que aportar las entidades, requisitos específicos, que son estar autorizado y acreditado, estar inscrito en el Registro Unificado de Servicios Sociales y si además es un servicio no económico de interés general, tienes que estar en el Censo de Entidades del Tercer Sector de Acción Social. En el caso de que sea un servicio que requiera una prestación en un inmueble, en un edificio, tienes que acreditar la titularidad o la disponibilidad del inmueble por el tiempo que vaya a durar el concierto. Se pueden pedir requisitos de experiencia y de solvencia. Se pone el número máximo de plazas o sesiones y si procede su distribución territorial. Esto, por ejemplo, es importantísimo en los conciertos que saca el Govern, que los distribuye ya por islas. La vigencia del concierto,
que con nuestra ley puede llegar hasta 10 años, no se hace nunca, normalmente salen por 4 o por 3 con posibilidad de renovación por otros 3 más, el precio del servicio y el valor máximo de todo el procedimiento, que en la fase de publicación no comporta compromiso de gasto, lo cual da también bastante ventaja a la administración a la hora de acelerar todo el proceso. Ya tendrá compromiso de gasto cuando haga las adjudicaciones, pero cuando publique todavía no hace falta. Y la presentación de solicitudes por parte de la entidad tiene algunas ventajas, ¿vale? Primero, se puede reconocer la experiencia de la entidad y no solamente de la entidad, sino de la atención al colectivo al que va dirigido al concierto. No se redacta proyecto o memoria, con lo cual luego no hay que poner puntitos, y muchos requisitos pueden acreditarse con declaraciones responsables, ¿vale? Lo que reduce considerablemente la carga burocrática, ya que os hacía la bromita, ¿no?, del tiempo que te ahorras leyendo y redactando papeles, lo puedes dedicar a otra cosa. Selección y adjudicación, ¿vale? Esto es muy importante porque esto es el eje del sistema de licencia o autorización según lo regula la normativa europea. El órgano instructor revisa que se cumplan los requisitos, ¿vale? En primer lugar, la autorización y la acreditación, con lo cual ahí ya puedes tener un buen instrumento garantista con una buena normativa de autorizaciones, que no solamente se fije en los requisitos arquitectónicos, sino que haga mucho hincapié también en los de personal y en los funcionales. Eso es muy interesante porque se pueden poner los tipos de prestaciones, la manera ética de gestionar ese tipo de prestaciones en una normativa de autorización. Y luego otros que se puedan poner, ¿no?, como la solvencia técnica, el no incurrir en prohibiciones de contratar de la ley de contratos del sector público, también se pueden hacer aquí paralelamente, no haber sido sancionado, etcétera. Pero bueno, al final, todas aquellas entidades que cumplan estos requisitos entran en la acción concertada, ya tienen derecho a entrar. No hay límites ni cuotas, ¿vale? No hay puntuación. No se redactan proyectos, con lo cual vosotros tampoco los tenéis que leer, porque normalmente cuando te presentan algo te lo tienes que leer. Pues esto que te ahorras, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace la adjudicación de las plazas o sesiones? Pues como os he explicado, en función de la libre elección del usuario. En primer lugar, se adjudica el arraigo, ¿vale? Es decir, continúan las plazas ya ocupadas por los usuarios que están atendidos y que han decidido seguir en esa entidad porque están contentos. Se hace siempre una foto fija a una fecha determinada, normalmente es en la fecha de la convocatoria, ¿cuántas plazas tenías concertadas? De ellas, ¿cuántas tenías ocupadas? Yo puedo tener 100 plazas concertadas y tener 98 plazas ocupadas. Pues yo, por arraigo, voy a tener derecho a 98 plazas, que son esas 98 personas a las que estoy atendiendo. En segundo lugar, en el caso que sea una convocatoria en la que haya más fondos para más plazas, porque se prevea una ampliación de la atención, se adjudican las nuevas plazas en función de la demanda acreditada por la lista de espera, ¿vale? Nunca se darán más plazas solicitadas por entidad que las que existan en la lista de espera o previsión de entrada en la lista de espera, porque a veces puedes querer tener un margen, ¿no? Sobre todo en casos como atención temprana, que es muy voluble, muy volátil, se hace así. Entonces, ¿qué se hace? Se coge, yo tengo fondos para 50 plazas más. Me cojo los 50 primeros nombres de la lista de espera, según el orden de prelación que yo haya decidido. En Baleares, por ejemplo, en las personas con discapacidad va por fecha de solicitud, salvo los casos de urgencias, ¿no? Las urgencias es que entran directamente, ya se van adjudicando mientras dura el concierto. Pero en una lista de espera normal se cogen los 50 primeros nombres y se miran estas personas qué entidades habían pedido. Entonces a esas entidades se le dan esas plazas. Vendría a ser como un cheque servicio en la que tú a la persona le das el cheque de servicio que luego se lo da a la entidad, pero luego, en lugar de hacer este paso intermedio, directamente es un tú a tú de la entidad con la administración, pero que deriva a la persona usuaria y ha sido la persona usuaria la que has cogido. Y en el caso de servicios en los que no hay posibilidad de que el usuario ejerza la elección, es decir, en los servicios de menores tutelados, se hace la adjudicación por implantación territorial, o sea, por municipios, por zonas, y otros criterios que se estimen adecuados. Especialización. Hay entidades que están especializadas en menores con discapacidad, otras en menores por tramos de edad, y se hacen así las adjudicaciones. Es el único caso. El resto, libre elección. La selección de entidades, ¿vale? Vuelvo a hacer hincapié porque es súper importante. No hay puntuaciones, no se redactan proyectos, vuelvo a insistir. Únicamente estos criterios, el arraigo, la libre elección de la persona y la lista de espera,
que se hace por el orden. La implantación en la localidad sobre todo se utiliza para distribución previa. Aquí nos referimos a la implantación del servicio, no de la entidad, porque esto vulneraría la libertad de circulación de la normativa europea, ¿vale? Aquí no decimos que tengan que ser entidades de aquí, sino que tienen que ser entidades que tienen que tener los servicios autorizados aquí en diferentes localidades. Otros que sean para valorar idoneidad de capacidad, como son los de menores. Y bueno, en el caso de que sean servicios en los que concurran entidades lucrativas con no lucrativas, pueden tener preferencia las entidades del tercer sector, toda vez que el pliego es el mismo y el módulo económico también. Pero en la realidad, que esto sobre todo es Gengran siempre ha funcionado así, no se ha tenido que aplicar, nunca. Jamás se ha tenido que hacer la preferencia, es que han entrado todos porque había plazas para todos y no ha hecho falta escoger. Y para que veáis lo simple que es el sistema, ahora voy a dejar de compartir, pero no porque me equivoque, sino porque para que veáis. Esto es un modelo de solicitud de concierto del Consell de Mallorca, ¿vale? Para vivienda supervisada para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Mirad qué cosa más simple. Bloque, datos del solicitante, o sea, nombre de la entidad. Servicio y tipo, que ya te viene rellenado. Nombre de plazas. Número total de plazas solicitadas. 100. Número de places acreditades o pendents d'acreditació als centres autoritzats. Pues como mínimo tendré que tener 100. Si no tengo 100 plazas autorizadas acreditadas, no puedo pedir 100 plazas para concertar, obviamente, ¿no? Y plazas disponibles para atender a urgencias, porque a veces yo en un momento dado puedo tener 100 plazas acreditadas, puedo pedir un concierto de 80 plazas, pero sí que tengo otras 20 que dejo disponibles para urgencias. Se hace una relación de documentos que están en otro expediente y luego todo lo otro viene con declaraciones responsables, ¿vale? Declara que tiene más de un año de experiencia, que es el requisito de experiencia que se pide en el Consell de Mallorca siempre, que el servicio cumple los requisitos establecidos en la convocatoria y acredita la solvencia financiera. Se dan tres posibilidades de acreditar la solvencia financiera, con las cuentas anuales, declaración del volumen global de negocios o con una póliza de seguros. I sobre su responsabilitat, que no està inclosa els supòsits de prohibició de ser beneficiari de subvencions, no està sotmès a prohibicions de contractar i no té una sèrie de... no incorreixen en prohibicions i no ha estat sancionada, ¿vale? Luego se dice si se autoriza o no se autoriza a consultar los datos de las obligaciones tributarias y de seguridad social. En caso de que no autorices, lo tienes que presentar tú, ¿vale? Y por último, con relación a los criterios de preferencia previstos en la convocatoria, el solicitante declara que ha tenido del mismo servicio X plazas concertadas y X plazas ocupadas por urgencia, por lo que os contaba. Como cuando tienes una urgencia, no tienes que estar pendiente que te hagan una nueva ampliación de concierto, se reconocen directamente y se hace por reconocimiento oficial de deuda y luego se regulariza al año siguiente si hay renovación de conciertos. Como esto es un nuevo concierto entero, se mira. Es decir, yo podría pedir 100 plazas para concertar, para que veáis el ejemplo, ya tenía 80 y 2 ocupadas por urgencias. Eso significa que los criterios de preferencia me darían 82 por arraigo y las restantes tendría que ser que las personas que están en los primeros puestos de la lista de espera hayan solicitado mi entidad. Eso es toda la solicitud de concierto. La verdad es que es un sistema mucho más flexible y entonces por eso digo que había tanto contento dentro de las propias administraciones, porque han tenido una erradicación de la carga burocrática muy importante, o sea que todo el mundo está contento, las entidades porque tienen permanencia, las personas porque escogen ellas y tienen la tranquilidad de saber que mientras necesiten ese servicio y están en esa entidad pueden seguir en ella, y luego la propia administración porque tiene una reducción de carga burocrática brutal, y esas personas que antes se dedicaban a mirar papeles ahora vienen a visitarnos, tenemos un sistema de seguimiento de conciertos donde hay muchísima más conexión y miran cómo están las personas directamente, con lo cual realmente hay una doble vía de seguridad. Por un lado, el principal factor de control es la propia persona. Si una propia persona no la estás atendiendo bien, se te va. Y si no estás atendiendo bien, el boca a oreja hace que no pidan ir a tu entidad. Pero no solamente esto, es que por otro lado la administración, siendo garante como es, porque una vez más volvemos a hablar de que estamos hablando de derechos tan importantes, tiene una serie de controles
desde la autorización, del seguimiento, está visitando cada X tiempo la entidad, cómo están las personas y tiene factores de corrección. Es muchísimo más sencillo resolver un concierto que un contrato público. Se pueden poner medidas disciplinarias o de seguimiento en caso de incumplimientos graves que incluso impidan a esa entidad volverse a presentar. No se ha dado nunca porque, a ver, trabajamos muy bien porque somos muy cookies, pero se podría dar y no es el caso. ¿Vale? Otros puntos a reseñar de nuestro sistema. Tenemos 3 tipos usuales de procedimiento. El primer, concierto social, que te permite, o sea, cuando lo pones en marcha el sistema, te permitía reconocer las plazas que estaban antes en servicios subvencionados con un sistema de conciertos antiguo o contratados en el momento de la convocatoria, y eso ya lo reconoces por arraigo. El procedimiento de ampliación de conciertos, que es una resolución que se puede hacer por anuncio público, no tienes que volver a convocar, no hace falta si estás ampliando conciertos que ya has otorgado, ¿vale? Que tiene que coincidir con las renovaciones y permite también la entrada a nuevas entidades para concertar. Es decir, lo que se hace es, si se van a crear más plazas porque se ha detectado en la lista de espera que hay entidades nuevas, se convoca el concierto para estas nuevas entidades, y para las entidades que ya tenían el concierto y todavía sigue en vigor pero necesitan más plazas porque tienen demanda también, se les hace una ampliación con un anuncio publicado en BOI. Punto. Mucho más sencillo otra vez y mucho más rápido. Y el de renovación, que se procede la renovación siempre que se den las mismas circunstancias, y como además se puede poner un apartado en los propios pliegos de los conciertos en los cuales están diferentes incumplimientos y lo que lleva aparejado, entre ellos incumplimientos muy graves, estamos hablando de que hubiera maltrato a las personas, vulneración de derechos esenciales, ahí se puede incluso prohibir la renovación del concierto, ¿no? Y la renovación sería por el periodo máximo del concierto inicial del que derive. ¿Vale? Con lo que os decía, ahora por ejemplo están sacando mucho conciertos de 3 años, renovables otros 3. La modificación de los conciertos por reducción o ampliación de plazas, que basta con incrementar el crédito autorizado, punto. El pago, además del precio plaza por parte de las personas usuarias, aquí no hablamos ni del comedor, ni el transporte, ni el copago, ¿no? Pero una práctica que se hacía en algunos sitios, ¿no? De, vale, yo tengo que cobrar el mismo precio plaza que cualquier otra entidad, pero voy a llevármelo calentito, obligando a los usuarios a pagar prestaciones complementarias. Está prohibido si es doble facturación, es decir, las mismas prestaciones o bien el mismo horario del servicio concertado. Y está permitido si son servicios complementarios con autorización previa de la administración pública, en el cual tú le acredites que no estás utilizando los mismos recursos del concierto para esta prestación complementaria, le especifiques el precio para que vean que no hay lucro con ese servicio complementario, acredites que no es obligatorio para el usuario, es decir, que si la persona no quiere recibir esa prestación complementaria no la obligas, y que no son discriminatorios tampoco. Y acabamos. Simplemente una reflexión. No basta tener regulada la acción concertada para que el sistema sea satisfactorio. Obviamente es el elemento principal, no nos engañemos, pero para que realmente funcione bien el sistema de conciertos, hace falta tener una buena normativa de autorizaciones, que es clave para garantizar que todos cumplen, buenos pliegos técnicos, flexibles pero exigentes, y un buen cálculo del módulo económico. Y aquí vuelve a haber una diferencia. Cuando son servicios no económicos de interés general, en el cálculo del módulo que lo hace la administración, no se incluye el beneficio industrial. Y ya para finalizar, simplemente otra cosa que tenemos son los convenios singulares, o sea, es cooperación directa solamente con entidades del tercer sector para aquellos casos bien de proyectos piloto, de nuevos servicios que no sabes si funcionarán o no, lo quieres probar y si ves que funcionan lo incorporas a cartera de servicios y a normativa de autorizaciones, se hace convenios singulares o en el caso del Ayuntamiento de Palma para servicios que todavía no son objeto de autorización. Es un camino muy satisfactorio que os animo a probarlo porque realmente es mucho mejor para las personas, es mucho mejor para las entidades, para los profesionales del sector, pero también bien regulado puede ser muchísimo mejor para los propios profesionales de los ayuntamientos o de las corporaciones locales, porque al principio poner en marcha la rueda del sistema lleva un poquito más de trabajo, pero luego es todo muchísimo más ágil, más flexible y con mucha menor carga burocrática. Y bueno, eso es todo. Perdón por haberos soltado el rollo y perdón por mi torpeza informática. Lo siento mucho. He hecho lo que he podido. Por lo demás, nada, que os deseo
un feliz fin de jornades i bueno, ara doy paso al conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable Carles Campuzano. Nada más. Muchas gracias.